Bien, les pido entonces que me acompañen en oración, ahí donde están. Oremos para que el Señor nos bendiga esta tarde. Ay, quiero salir de ahí que estoy. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor y por tu misericordia. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos reconocerte como el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios que está lleno de atributos, Señor, que son totalmente admirables, totalmente maravillosos. Queremos en esta tarde, Señor, agradecerte profundamente el ser llamados tus hijos, el tener una entrada, Señor, ante tu presencia. Tú nunca estás demasiado ocupado, Señor, ni tampoco nos dejas de lado, sino que con toda tu majestad, con todo tu esplendor, aún así, Señor, nos recibes con amor. Gracias te damos porque no tenemos que hacer citas ni grandes ceremonias para llegar a ti, sino que basta con cerrar nuestros ojos, Señor, humillar nuestra cabeza y podemos hablarte, sabiendo con certeza que tú nos escuchas, Señor. Gracias por eso. Eres tan bueno, Dios, que la verdad es que reflexionar en ti nos llena de gratitud, de agradecimiento y de motivos por los cuales estar contentos y agradecidos de ti. Te damos gracias por este día, gracias porque ya es miércoles, tú has estado con nosotros. Y sea lo que sea que cada uno de nosotros esté viviendo, tenemos la certeza de que, en primer lugar, tú estás en control porque tú eres soberano, pero también tenemos gozo en nuestro corazón de saber que, más allá de las situaciones que no podemos controlar, de las circunstancias difíciles, tú, Señor amado, nos das una esperanza que es eterna. Así que te damos gracias por eso. Gracias por la salud y por la enfermedad. Gracias por la provisión y por la escasez. Gracias, Señor, por los conflictos y por los tiempos de paz. Porque en cada momento, Señor, tú nunca nos abandonas. Y eso, Señor amado, no tiene, es para nosotros invaluable. Podemos ponerle un precio. En esta tarde, Señor, te queremos pedir que tú nos guíes en este estudio. Te damos gracias porque hasta acá nos has bendecido y nos has traído llenos de palabras, Señor, llenos de, de tu evangelio que tanto nos motiva, que tan bien nos hace y que tan necesario es recordarlo, Señor. Y en esta tarde te queremos pedir, Señor, que tú nos guíes una vez más para enfrentar tu palabra. Y queremos hacerlo con un corazón, Señor, humillado y humilde ante ti. Queremos reconocer, Señor, que a menos que tú hagas una obra de iluminación en nuestra vida, nosotros no podemos entender tu palabra. No exageramos cuando decimos que es un milagro que nosotros podamos acercarnos a ella y comprender. Y para eso te pedimos a ti, Espíritu Santo, que tú obres esa obra en nuestras vidas, que tú nos enseñes, que nos ministres, que ninguno de nosotros salga como llegó, Señor amado, esta tarde, sino que podamos verdaderamente salir renovados y fortalecidos en la fe. Sobre todo te pedimos, Dios, que tú nos guardes de nuestras interpretaciones privadas, que tú nos guíes, Señor, a toda verdad y nos guardes del error, de las herejías, Señor, de las mentiras y de las malas interpretaciones que pueden surgir de nuestro propio corazón, Señor. Guárdanos en esta instancia, Señor, de no darle la gloria a Jesucristo como corresponde o de pensar en otras cosas, Señor. Te pedimos que la gloria sea solo para ti. Guíanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, hola de nuevo a todos, a todas. Hola, hola. Hola, Ahí Felipito. está la Tere, está sin lentes, me imagino que ya está mejor de su operación, así que qué bueno, Tere. Hola. Vamos a partir entonces nuestro estudio. Estoy con un pañito, estoy como limpiando todo, no sé por qué. Cuando me da la neura. Vamos a limpiar y a decir que vamos a estudiar el capítulo 2 de Romano. Buena. Cosas que se me cruzan los cables. Entonces, vamos a leer el capítulo 2 del versículo 1 al 16 y después de eso hacemos el repaso para que tengamos fresquita la lectura y así no nos cueste tanto activar los conocimientos previos. ¿Quién podría leer, por favor, el capítulo 2 del versículo 1 al 16? ¿Yo puedo leer si quieres, Felipe? Ya, súper. Ya. El justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bien, súper. Muchas gracias, Marce. Uh-huh. Entonces, hemos estado las últimas semanas conversando en torno, ¿cierto?, al capítulo 2, que en esencia se trata de, se trata de la, se trata de la acusación, ¿cierto?, que Pablo está efectuando en contra de los moralistas, ¿cierto?, o de este otro grupo de la humanidad. Entonces habíamos establecido que el evangelio de Dios, ¿cierto?, es poder de Dios para salvación. Y cuando hablamos de poder de Dios para salvación, primero tenemos que entender que Dios nos salva, pero ¿de qué nos salva? ¿Cierto? Entonces nos salva de la ira de Dios. El evangelio es salvación hacia nosotros los seres humanos de la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios, ¿por qué viene? Porque Dios es un descontrolado, que no sabe controlar sus emociones, que ebulle rápido, ¿cierto? Pierde el control. Para nada, no se trata de eso, sino que precisamente la palabra de Dios en el capítulo 1, del versículo 18 al 32, nos muestra que la humanidad está en deuda con Dios. Y esa deuda con Dios se contrae precisamente porque el ser humano, siendo creación de Dios y siendo creado para adorar a Dios, lo ha dejado de lado, no lo ha reconocido como Dios y se ha volcado, ¿cierto?, a la creación para buscar en la creación la plenitud, la llenura y finalmente, ¿cierto?, a quién adorar, y ha reemplazado a Dios, el creador, por las cosas creadas que son limitadas y que nosotros vemos, ¿cierto?, en la escritura, como Pablo señala, que finalmente lo hacen un idólatra. Entonces, el evangelio de Dios es poder para salvación. Pero para entenderlo tenemos que entender que el ser humano está condenado. Y la primera parte de esta población que está condenada, ¿cierto? Del 100% de los condenados, Pablo se refiere en primer lugar a los que son los libertinos, podríamos decir, ¿cierto? Esos que ni siquiera se preocuparon en algún momento de saber quién era Dios, qué quería Dios, sino que simplemente lo ignoraron y se volcaron a sus propios deseos. A ellos Pablo los llama, ¿cierto?, como los irreligiosos, podríamos decir, porque finalmente lo que hacen es volcarse sobre sus propios deseos, y en eso de volcarse sobre sus propios deseos, Pablo incluso dice que deshonran sus propios cuerpos, en esta búsqueda constante, ¿cierto?, de dar rienda suelta a su carne y de vivir las sensaciones, las experiencias de la vida, finalmente, ¿cierto?, terminan siendo cautivos por sus concupiscencias. No obstante, Pablo no se detiene ahí, sino que en el capítulo 2 se vuelca al resto de la humanidad, ¿cierto? A ese otro hombre que está lejos de Dios. Pero a diferencia de ese hombre que está lejos de Dios, no es que, como el primero, ¿cierto?, es obvio que está perdido, es clara, ¿cierto?, su maldad, o es clara su iniquidad, sino que vemos que existe este hombre que es como el bien portado. Este hombre que se ve a sí mismo y dice, yo no estoy tan mal porque no peco tanto como el otro, o yo no hago tantas cosas malas como el otro. Entonces, si bien este segundo hombre, desde la perspectiva del Evangelio, se encuentra en necesidad de salvación, lo cierto es que tiene una característica distinta al primer hombre que había hablado Pablo, que es que este no se reconoce necesitado de salvación. No solo es un pecador como el primero, sino que es un pecador que además tiene una falsa sensación de justicia y una idea de que ante Dios está mejor posicionado que el otro. Entonces, el otro es idólatra, es pecador, necesita de Dios. El hombre moralista también es pecador y necesita de Dios, pero le añadimos que existe una ceguera dentro de su propio corazón que además lo hace pensar que está en una falsa, podríamos decir, o una
ilusa expectativa de que Dios lo va a considerar como justo, como bueno y por tanto sin necesidad de salvación. Hemos estado hablando en los primeros versículos, la semana pasada tomamos un desvío en el tema y ahora volvemos entonces al capítulo y a los versículos. Vamos a leer, bueno, los primeros versículos los vimos la semana antepasada, vimos el versículo 2, cómo Pablo comienza diciendo que este hombre es inexcusable, ¿cierto? Que no existe o no admite justificación a sus acciones, porque precisamente este hombre es capaz de elaborar un juicio en contra del otro. Eso es muy curioso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que el ser humano es capaz, el moralista es capaz de hacer un juicio al otro, estamos diciendo en alguna medida que él reconoce un patrón de conducta apropiado, una especie como de patrón de conducta moral. Y el punto no está ahí, no es eso lo malo, sino que lo malo es reconocer que existe un bien, pero no reconocer que él no es capaz de lograr tampoco satisfacer ese bien. ¿Sí? El problema no está en saber la ley. El problema es cuando tú asumes que cumples la ley, cuando la verdad es que no hay ninguno que haya cumplido la ley. Entonces, el problema de este hombre es que dentro de su aspecto moral, ¿cierto? De sus credenciales de hombre justo, él reconoce lo que es el mal, reconoce el pecado en otros, pero no alcanza a reconocer su propio pecado. Entonces, al condenar a otros, en realidad también se está condenando a sí mismo, porque está reconociendo que él no puede cumplir esa ley o esos parámetros a los cuales él, o con el criterio con el cual él está juzgando al otro. Luego el versículo 2, Pablo explicaba, ¿cierto?, que no obstante ello, Dios sí tiene un juicio en contra del ser humano y un juicio de los pecados, y ese juicio es certero, es completo, es verdadero. ¿Por qué? Porque la visión de Dios, ¿cierto?, es la visión, podríamos decir, global de la verdadera condición humana. Por tanto, el juicio que Dios hace sí es verdadero y sí se va a cumplir. Y luego teníamos entonces esta como cuestionamiento, esta pregunta inmediata que hace Pablo, en el que lo lleva a la reflexión al hombre moralista de manera súper potente y dice, ¿y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Y esta pregunta, ¿cierto? La respuesta es claramente no. Ese es el propósito de la pregunta. Pero es una pregunta que también remece profundamente a aquel hombre que está tan ensimismado en su propia autojusticia que verdaderamente ha llegado a pensar que merece de parte de Dios, ¿cierto?, un pase libre porque se ha portado bien o ha puesto empeño en su vida. Vamos a seguir entonces viendo cómo Pablo prepara de alguna forma su argumento y cómo le hace ver entonces a este hombre, al religioso, al moralista, que está en una situación tan necesitada como el hombre libertino. ¿Quién podría leer entonces el versículo 4 para seguir avanzando? ¿Yo? Ya. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ya. Hay hartos sustantivos ahí, ¿no? Benignidad, paciencia, longanimidad, benignidad, cierto arrepentimiento. Parece como un trabalengua un poco. Entonces vamos a ver la pregunta de Pablo. En primer lugar, Pablo se refiere a las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Pregunta, ¿qué es benignidad, paciencia y longanimidad? ¿Conocen el significado de esas palabras? ¿Lo han escuchado antes o más o menos tienen una idea previa de eso? Benignidad es, bueno, Muy benigno. bien, muy bien. Después, paciencia, todos sabemos lo que es la paciencia, sobre todo las mujeres. Y Anda lejos. anda lejos. Esto es discriminación de género. Esto me violenta. Oye, y longanimidad, ¿tendrá algo que ver con longevo? ¿Con algo de mucho tiempo? Tiene que ver con durabilidad, sí. Eso, durabilidad. Súper. Teresa, levantaste la manito. Tienes que desilenciarte, recuerda. Todavía está silenciada. Tienes que activar tu micrófono. En la parte de abajo aparecen los 3 iconos. El del lado izquierdo probablemente sea el que te dé silencio. Tenemos paciencia. Ahí sí. Fruto del
Ahí está hablando del fruto del Espíritu. Muy bien, o sea, están vinculados con los frutos del Espíritu, es parte de la obra que Dios produce en nosotros, claramente, Sí. porque el Espíritu nos lleva a dar frutos o en el fondo a crecer en aspectos que son de Dios, del carácter de Dios. Entonces, sí, ahí hay una directa relación con el fruto del Espíritu. Muy bien. ¿Delia? Tienes que activar el micrófono porque te lo silencias un momento. Sí. Son atributos de Dios. Muy bien, son atributos de Dios. ¿Alguna otra interpretación que tengan? Pipe, ¿Sí? la longanimidad tiene como que ver con lo que hablábamos al principio de Romanos, de la procedencia y la permanencia de la palabra. ¿Puede tener alguna relación con eso o no? ¿A qué te refieres con eso? De que, o sea, bueno, como en toda la introducción de los 2 primeros versículos que estuvimos harto tiempo en eso, que se hablaba, claro, pues, de que la palabra de Dios se caracterizaba por la permanencia, o sea, por la procedencia y por la permanencia en el fondo que es inalterable, o sea, el paso del tiempo no ha cambiado. Tendrá que ver como que las riquezas a las que hace mención Pablo, ya que todos como digamos que son atributos de Dios, son permanentes en el tiempo y no van a ser alterados. No sé Ya. si puede ir por ahí. Podría Bueno. ser, sí, podríamos relacionarlo. De hecho, creo que lo podemos relacionar con eso. No sé si necesariamente con la permanencia del Evangelio como mensaje, pero sí probablemente con las características con las que Dios se relaciona con nosotros. Sí. ¿Alguna otra idea acerca de estas palabras? Benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Se les ocurre alguna otra cosa? ¿Alguna otra definición? No hay problema si no. Puede ser. ¿Qué dijo? Dale, Betty. Ya, puede ser que, bueno, no tengo muy clara todos los conceptos, pero como la idea puede ser que Dios en el fondo espera el arrepentimiento de tanto el moralista como el libertino, y no ha enjuiciado todavía el religioso, pero va a llegar el momento. O sea, va a esperar, pero va a haber un juicio. No sé, esa pienso que es la idea. Ya, sí, efectivamente. Por ahí va la idea del versículo completo. Sí, súper bien. Voy a silenciar, Betty, solamente porque se escucha como una interferencia, pero después cuando quieras Sí. activar. Ya, entonces, si se fijan bien, la pregunta parte con menosprecias o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Entonces vamos a partir desde el principio. ¿Qué es menospreciar? Mirar en menos. Muy bien, mirar en menos. O despreciar, ¿cierto? O ignorar. No valorar. No valorar. No valorar, muy bien. Pero si se fijan bien, menospreciar también tiene esta como, podríamos decir, como esta connotación de cuando nosotros desechamos arbitrariamente algo. Lo miramos en poco o no lo consideramos lo suficiente, ¿cierto? Entonces, se dan cuenta, el cuestionamiento de Pablo tiene que ver con la actitud del corazón del religioso, ¿cierto? Que en su corazón desprecia y desecha, no valora, como bien ustedes decían. Ahora, ¿qué es lo que no valora ese hombre en su corazón? De acuerdo al versículo. Los atributos de Dios. Los atributos de Dios. La bondad, en esto, la paciencia, de todo lo que está diciendo. Y todavía no sé lo que es, pero... Longanimidad. Muy longanimidad. bien. Es Muy que bien. en mi versión no sale eso. ¿Y qué aparece en tu versión? Aparece, dice, versículo 4, dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia? Y al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Ya, lo cambia por tolerancia. Ya, sí. Interesante esa modificación. Bien, entonces, ¿piensas que vas a escapar? Eso es lo que pregunta Pablo primero en el versículo 3, y después le dice, o estás despreciando, o estás menospreciando, o no estás valorando, ¿cierto? La riqueza con la que Dios está obrando. ¿Se va entendiendo?
Ahora, ¿cómo es que Dios obra? Dios obra en benignidad, paciencia y longanimidad. Cuando hablamos de benignidad, muy bien como explicó la Ceci, hablamos de la bondad de Dios. O sea, del deseo de hacer el bien a otros. Hablamos de que Dios, entonces, en su carácter, no actúa, sino que proveyendo bien a los demás. ¿Se dan cuenta? Eso significa que Dios sea bondadoso. Es bueno, pero también es bueno por cómo actúa con otros. A otros les hace el bien. Cuando hablamos de paciencia, hablamos de tolerancia o hablamos, ¿cierto?, de aguante. Es decir, esa capacidad de resistir el agravio que otros producen. ¿Se entiende? Es como el aguante cuando alguien está haciéndonos un mal. Uno no tiene paciencia con el bien, porque el bien no debe ser tolerado, el bien es disfrutado. Entonces la paciencia conlleva la idea de que nosotros toleramos aquello que nos es molesto, gravoso o difícil. Entonces Dios es rico en bondad porque nos hace bien, pero también es rico en paciencia porque nos soporta. ¿Se entiende? Y cuando decimos nos soporta es porque tiene cosas que soportar, porque no todo lo que hacemos es agradable a sus ojos. ¿Se entiende? Y longanimidad tiene que ver con la generosidad con la que Dios nos provee. En este caso, ¿cierto?, de su perdón y de su paciencia. Entonces, lo que Pablo está destacando de estos atributos del carácter de Dios, que muy bien ustedes mencionaban como atributos del carácter de Dios, son atributos que tienen directa relación con cómo un Dios santo se manifiesta y se revela a criaturas imperfectas y pecadoras. ¿Se entiende? Porque cuando yo soy bondadoso, cuando yo soy paciente y cuando yo soy generoso con ello, es cuando me enfrento con una situación o con este caso criaturas que a él lo están despreciando constantemente o lo están rechazando constantemente o no le están dando la gloria. ¿Se entiende? ¿Van comprendiendo entonces el cuestionamiento de Pablo? Entonces Pablo dice, ¿tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Estás menospreciando la riqueza con la que Dios está proveyéndote bondad y paciencia y generosidad? Entonces es interesante el cuestionamiento porque lo que en el fondo Pablo está diciendo es, cuando tú en tu corazón te dices bueno, en realidad estás despreciando la paciencia de Dios hacia tu vida. O sea, no es simplemente que te estás creyendo algo más de ti mismo, es que implícito a eso, tú estás despreciando el hecho de que Dios te esté aguantando todo este tiempo. Cuando tú te crees bueno y crees que vas a escapar del juicio de Dios por tus propios medios, por tus propias, podríamos decir, buenas obras, tú estás despreciando la bondad de Dios. Estás en tu corazón dejando de valorar aquello que Dios está haciendo por ti. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Porque fíjense bien que Pablo luego explica cuál es la razón por la que el ser humano incurre en este pecado de despreciar a Dios. Y está en la segunda parte del versículo, que dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo es que Dios actúa en su bondad hacia nosotros? ¿De acuerdo a ese versículo? Con paciencia. Pero el segundo punto, porque, o sea, sí, es paciente, está bien, pero ¿cómo Dios expresa su bondad hacia el ser humano? Que nos guíe al arrepentimiento. Exactamente. O sea, en su infinita misericordia y en el hacernos el bien, la bondad de Dios se expresa para con nosotros en que Él nos guía al arrepentimiento, dice Pablo. Entonces, cuando tú, hombre moralista, hombre jactancioso, hombre religioso, dices, yo voy a escapar de la ira de Dios por mis propios méritos, por mis propias fuerzas, con mis propios logros, gracias a mi buen comportamiento, tú estás despreciando que en realidad es la bondad de Dios la que te guía a ti al arrepentimiento. Tú estás incapacitado de reconocer tu necesidad de un Salvador y por tanto estás haciendo un desaire a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque una cosa es rechazar un favor cuando no lo necesitamos, ¿cierto?
Oye, mira, te hice un almuerzo. Ah, ya, pero ya comí, gracias. Lo rechazo. Pero otra cosa distinta es rechazar algo que necesitamos desesperadamente. Algo sin lo cual no podríamos seguir adelante. Y eso es lo que ilusamente el hombre moralista está haciendo. No está rechazando un favor, no está rechazando un buen gesto de parte de Dios meramente. Está rechazando aquello que lo guía al arrepentimiento, o sea, aquello que es vital para su salvación. Es como si el ser humano se estuviera ahogando y Dios le da un salvavidas y digamos que en realidad va él a abrazarlo para sacarlo y el ser humano le dijera, ¿sabes qué? No, déjame aquí, no te necesito. Yo voy a salir por las mías de esto. No, no, devuélvete. Yo nado hasta la orilla solo. Es una locura. Es ridículo. Pero literalmente eso es lo que el ser humano hace cuando se afirma de sus propias justicias y no de la justicia de Dios. Cuando se abraza a sus propias obras y no a la gracia y la benignidad y la bondad de Dios. ¿Se entiende? Entonces, lo que Pablo está acá haciéndole ver al ser humano moralista es que su pecado no es tan distinto en esencia del pecado del irreligioso, porque ambos rechazaron a Dios. Uno lo rechazó por los placeres del mundo, por sus propios ídolos, pero el moralista rechaza a Dios por sus propias obras de justicia, pero rechaza igual a Dios. El objeto al que se abraza el moralista es distinto al pecado desenfrenado del irreligioso, del libertino, pero sigue siendo pecado y sigue rechazando a Dios. Entonces, si se dan cuenta, ambos están acusados de igual forma. El pecado se expresa de manera distinta, pero en esencia es el mismo, rechazar a Dios. Decir que no me interesa Dios o decir, no, gracias Dios, yo me salvo por las mías, en esencia es rechazar a Dios. Y ambos hombres, el religioso y el irreligioso, han hecho eso. Pablo continúa en el versículo 5. ¿Quién lo puede leer? ¿Lo leo yo? ¿Ya? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ya. ¿Cuál es la característica del corazón del religioso? De acuerdo al versículo 5. La dureza. Tiene un corazón duro. Pregunta, ¿qué significará esto? Muy bien, obstinado. Un corazón, ¿cierto? Obcecado, llevado a su idea. Un corazón que es testarudo. Un corazón que insiste, podríamos decir, en su propio razonamiento. Razonamiento que muchas veces puede, o sea, que en realidad sabemos, va a estar malo, equivocado. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene el corazón del religioso, de acuerdo al versículo 5? Falta de arrepentimiento. Muy bien, no arrepentido. O sea, es un corazón que no reconoce su propia maldad, por tanto, no pide perdón. No reconocer nuestros errores nos lleva a no arrepentirnos, es decir, no pedir disculpas ni perdón, ni hacer nada para enmendarlo, porque ¿qué tengo que enmendar? Entonces, el no arrepentimiento no quiere decir simplemente como me permanezco inconfeso ante Dios, sino que permanecer inconfeso significa que sigo abrazado a mi pecado, porque en realidad en mi corazón no he considerado que lo que yo haga esté tan mal. Entonces, es un pecado obstinado en la medida en que entiende su pecado, pero le baja el perfil. Lo ve como menos grave, menos malvado. ¿Van viendo cómo Pablo entonces está conformando el dibujo del hombre religioso, que detrás de esa máscara de autojusticia en realidad tiene un cuadro muy feo? En realidad tiene un aspecto terrible, porque sin Cristo cualquier justicia es vana. Entonces, fíjense bien, la dureza, el corazón no arrepentido son las características del hombre religioso. Son esas características buenas, loables, características positivas,
características que nosotros pudiésemos decir deseables en un ser humano? No. No. No, Para nada. para A nadie nada. yo creo que le gustaría ser descrito como un hombre de duro corazón, un hombre que no se arrepiente. De hecho, son características que están muy vinculadas con la maldad, y una maldad, ¿cierto?, terrible, porque estamos hablando de una persona que es incapaz de reconocer sus errores, alguien muy peligroso, alguien que puede hacer mucho daño, Poco confiable. poco confiable. Sí, claro. Imagínense una persona en autoridad, con responsabilidad, en un cargo que pueda tener implicancias para otros, que tenga estas características: un corazón duro, no arrepentido. Entonces, las características que Pablo está dibujando del hombre religioso, en realidad no lo ponen en una perspectiva de víctima, fíjense bien, sino que de completo peligro para él y para otros. Sus características, el corazón del hombre religioso es sumamente malvado. Y entonces acá nosotros podemos entender por qué, cómo la Escritura verdaderamente se cumple cuando nosotros observamos, ¿cierto?, a tantos líderes religiosos, de tantas sectas, de tantas religiones que existen, de tantos cultos, tantas iglesias que se conforman y cuyos frutos muchas veces son tan agrios y tan terribles. Abusos, violencia, enseñoreamiento de las personas. Y uno puede decir, pero ¿cómo si estas personas se supone que están buscando el bien? Se supone que están buscando la salvación, se supone que en sus vidas, ¿cierto?, hay un deseo, ¿cierto?, de trascender, de hacer el bien, de alcanzar el bien de alguna forma. Lo cierto es que estas son las características del hombre religioso que no ha puesto su confianza en Jesús. Tiene un corazón duro, obstinado. Está preso de su mala percepción de sí mismo y por tanto es un corazón no arrepentido, es decir, no sensible. Tener un corazón duro, no arrepentido, es no tener un corazón sensible. Y un corazón insensible se va a cerrar y va a cometer cualquier tipo de pecado posible, bajo la fachada de que lo está cumpliendo a cabalidad, lo que es peor aún. Ahora, este corazón duro y no arrepentido, ¿qué es lo que está logrando ante Dios, de acuerdo al versículo 5? Atesora para sí mismo ira. Claro. Interesante. Pregunta, ¿qué significará atesorar ira? Como juntar para el día de Acumular. gracia harto, así como tener una buena cantidad ahí de cositas guardadas para que sea mayor la ira. Exacto. Acumular. Atesorar es como guardar, ahorrar, acumular, Como hacerlo con agrado. hacerlo con agrado. Claro, uno atesora lo que considera bueno, ¿cierto? Entonces fíjense lo paradójico de esto, porque no, Pablo no está diciendo simplemente juntar, está diciendo atesorar como si fuese un bien muy valioso. Estoy juntando, pero ¿quién en su sano juicio junta ira? ¿Quién está juntando, acumulando, ojalá con intereses, enojo de parte de Dios? Entonces, Debido a que ¿sí? Dime. no, con respecto al versículo anterior, que debido a que despreció la riqueza de Dios, es que está atesorando todo eso, está haciéndose daño a sí mismo. Exacto. Pero probablemente con la idea engañosa en su corazón de que él está juntando razones o alabanzas, ¿cierto? Razones por las cuales Dios lo va a felicitar. Claro. O sea, cuando yo llegue ante Dios, si es que algún religioso alguna vez hace esa idea, probablemente Dios me va a decir, lo hiciste perfecto, maravilloso, lo lograste, eras bueno, hiciste esto, hiciste aquello, felicitaciones, tenemos una despensa, ¿cierto?, de todas las cosas buenas que hiciste ahí guardadita, tenemos en los anales escritos todos los bienes que tú le hiciste a los demás, pasa, siéntate en ese trono que te ganaste, la corona con más perlitas que tú obtuviste, ahora disfruta de todo lo que tú invertiste en tu vida. Porque el religioso lo que entiende por sus buenas obras no es solamente el hacer el bien al otro, sino que las entiende como una moneda de cambio para exigir a Dios el favor de Dios. Yo soy religioso, entonces yo hago buenas obras, yo pretendo después en algún momento encarar a Dios y decirle, Dios,
tú me debes entrar al cielo, porque mira lo que yo hice acá, lo que hice yo acá, lo que yo hice acá. En el año 1999 yo le di un vaso de agua a una viuda. Eso me gana el cielo. Cuando yo gané dinero, yo di un poquito a la iglesia. Eso me gana el cielo. Yo diezmé todo el tiempo. Eso me gana el cielo. En su concepción errada de cómo funciona la salvación de Dios y cómo funciona la justificación de Dios y cómo es que somos nosotros los seres humanos ante Dios desde la perspectiva cristiana del Evangelio, el hombre religioso se siente en el derecho de presentar sus credenciales, sus títulos, sus buenas obras ante el Señor, pero en realidad Pablo acá está como sacando el velo de mentira y está diciendo, lo que tú en el fondo estás haciendo no es acumular de parte de Dios alabanzas, felicitaciones o razones por las cuales Él te va a meter al cielo. Tú estás acumulando ira. Entonces, esto es súper terrible de escuchar, especialmente para la persona que toda su vida ha puesto su confianza y su mérito en el ser bueno. Porque lo que podría decir esa persona es, o sea, tú me estás diciendo que yo todo lo bueno que he hecho, en realidad me está ganando enojo de parte de Dios. ¿Qué tipo de Dios es ese que se enoja porque yo hago el bien? ¿Qué tipo de Dios es el que me paga mal después de yo haber invertido toda mi vida en hacer el bien? ¿Cómo es que lo que Pablo está diciendo en este momento tiene una perfecta explicación desde el Evangelio y no hace que Dios sea malvado o podríamos decir como incluso déspota y que le va a devolver el mal a los hombres que hagan el bien? ¿Cómo sabemos nosotros que en realidad lo que Pablo está diciendo acá es que Dios va a pagar justamente con ira esas buenas obras? ¿Cuál es el problema real de Dios? Porque el Señor ve el corazón, ¿cierto? Ya, sí, el Señor ve el corazón y ahí tendríamos una muy buena razón. ¿Qué más? Yo creo que Dios ve que ninguno es justo, que somos todos pecadores y que necesitamos a Cristo porque si no, no estamos justificados ante Dios, si no es por la sangre de Cristo. Entonces, vamos todos para el mismo lado nomás, pues si no tuviéramos al Señor. Muy bien, excelente. ¿Sí, Astrid? Me suena un poco lo que decía recién, que en el fondo ahí el religioso se olvida de la gracia, que es como la clave de todo. Entonces, como que no está malo que haga las cosas buenas, pero si hace las cosas buenas basadas en su esfuerzo y que por eso se lo va a ganar, ahí está el grave error. En cambio, si alguien hace algo bueno porque lo hace, porque en el fondo es como el fondo como una retribución a la gracia que Dios tuvo por uno y que por eso uno se disciplina y tiene esas obras, es distinto. En cambio aquí como en el versículo 4, donde dice como que ignora su benignidad, yo lo veo que claro, se le nubla su pensamiento, se endurece el corazón y se enceguece en sus mismos actuares. Exacto, muy bien, Astrid. Precisamente cuando el versículo 5 dice que el religioso está atesorando ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, no está entrando Pablo en una contradicción con ese Dios que es cierto que nos da su benignidad, paciencia y longanimidad. Porque es como que estamos actuando, es como, oye, cambió Dios, o me da su paciencia, me da su amor, es bondadoso conmigo, o me va a dar ira. ¿Por qué me va a dar ira si yo he hecho el bien? Lo que pasa es que cuando hablamos de salvación debemos entender que no hay ninguna obra que el ser humano sea capaz de realizar que le valga lo suficiente como para presentarse justificado ante Dios. El parámetro de santidad de Dios queda tan infinitamente superior a nuestras capacidades que incluso si nosotros dedicáramos toda nuestra vida a hacer el bien, fallaríamos. Y no hay bien que nosotros podamos hacer que sea lo suficientemente grande como para presentarnos ante Dios y que Dios nos diga, aceptado, estás bien, cumple con el parámetro. Entonces, en parte lo que Pablo está tratando de explicar y hacer ver en estos dos tipos de hombres, con el liberal y también con el religioso, es precisamente hacernos ver que estamos desesperados por un Salvador, que lo necesitamos pero ya a más no poder, que no podemos vivir la vida sin ese Salvador,
que nuestra condición es de completa desesperación. Necesidad. Estamos en absoluta necesidad. Es una bancarrota espiritual. Y el religioso no lo ha entendido así. Y por eso es tan importante que entienda. Tú estás acumulando ira. Cuando Dios se revele, tú no vas a sacar premios por las cosas buenas que hiciste. Eso le está diciendo Pablo. Estás acumulando ira. Tienes que entender que tus justicias no son suficientes. Que Dios te está guiando al arrepentimiento. No está considerando tus obras. Y dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pregunta, ¿qué significa este versículo? Porque es clave. Es clave para nuestras doctrinas. ¿Cuál versículo era? Seis. El versículo 6. Pagar a cada uno con- Quizás son las obras de justicia que Dios ha puesto de antemano para que andemos en ella, para los que son salvos, ¿o no? Podría ser, no lo ¿No? sabemos. Ahí, ¿Qué significará el ahí versículo 6? ¿Sí? es que ahí yo lo vería como no las obras tan tangibles, como lo que uno ve que hace, sino como más quizás las obras del corazón, como el propósito con el que uno está haciendo las obras, valga la redundancia. Podría ser. Podría no ser. ¿Qué piensan los demás? La persona que es justificada, las obras son la evidencia de la fe que tiene la persona cuando es justificada. ¿Ya? Podría ser también. Oye, Felipe, Dígame. mira, yo creo, no sé, puede que esté equivocada, porque uno se equivoca, ¿cierto? Errar es humano, Mira, dice. yo lo hice, o sea, de pronto se me vino a la mente cuando en Egipto, ¿verdad? Tuvieron los israelitas que pintar las puertas con la sangre del cordero, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso evidenciaba de que ahí habían hijos de Dios. Yo creo que, no sé, yo creo que Dios nos va a ver y nos va a ver justificados por la sangre de Cristo. Eso yo creo que es lo único que en realidad es válido, porque nosotros por muy buenos que seamos o por mucho que nos esforcemos en nuestra vida, no hacemos cosas buenas a los ojos de Dios, si no es por Cristo. Ya. Me gustó lo que hizo la Ceci, porque me encanta que hagamos relaciones con el Antiguo Testamento, porque creo que esa es la gracia de estar estudiando Antiguo y Nuevo Testamento, es que podemos empezar a ver, ¿cierto? Y hacer conexiones. Muy bien. La verdad es que este versículo lo vamos a terminar de ver ya por ahí por el capítulo 3, cuando Pablo va a explicar precisamente cómo es que Dios nos permite ser justificados. Pero hay una lógica detrás de la justificación de parte de Dios, ¿ya? Y eso es lo que Pablo está plantando aquí. En primer lugar, debemos entender que el juicio de Dios se revela precisamente ante las obras. Entendamos las obras como el resultado de un deseo, de una intención, de un corazón finalmente, ¿ya? Entonces, juntemos obras y corazón para que no sea como algo externo y algo interno, sino que entendiendo como lo externo el resultado de algo interno. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios juzga, estamos diciendo que lo que Dios hace es evaluar desde su trono, ¿cierto? Desde su bondad, desde su perfección en justicia y en santidad, las obras o los frutos de la humanidad, y Él determina si son buenos o son malos, y paga de acuerdo a si son buenos o son malos. Entonces, el juicio de Dios es un pago, podríamos decir, justo a las obras realizadas por los seres humanos. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, lo que nosotros vamos a hacer es enfrentar el juicio de Dios. Y enfrentar el juicio de Dios significa que Dios va a sacar una especie de pergamino, no sé si va a ser un pergamino, a lo mejor va a ser una pantalla digital, no sabemos, y va a aparecer ahí toda nuestra vida, todo lo que hicimos, desde lo mayor a lo menor, todos los recursos que tuvimos, todas las posibilidades, todas las oportunidades, cada uno conforme a su propio contexto, conforme a su propia vida, conforme
a su propia, podríamos decir, como proceso de vida, de época, y nosotros vamos a rendir cuenta por cada cosa que hicimos. Y Dios evaluará y juzgará nuestras obras. ¿Sí? Ahora, si se fijan bien, dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, si tus obras fueron perversas, Dios te pagará en conformidad con ello. Si tus obras fueron más o menos, Dios te pagará en conformidad con ello. Ahora, lo que a lo mejor un religioso podría celebrar, ¿cierto? Saltando, diría, y si tus obras fueron buenas, Dios pagará bien, conforme a tus obras buenas. La pregunta que surge aquí, y lo interesante de seguir revisando la palabra de Dios, es, ¿pero quién tiene obras buenas ante Dios? ¿Quién de nosotros puede presentarse impecable ante Dios solo con cosas buenas y con ninguna cosa mala? Nadie. Nadie, ¿Quién de nosotros tiene el historial perfecto? nadie. ¿Quién tiene solo anotaciones positivas y no tiene ninguna negativa? Entonces, ahí es donde está esto que parece ser una buena noticia. Ah, Dios es justo y va a pagar de acuerdo a las obras. En realidad nos deja pésimo. Porque si Dios en su tribunal, justo y santo, evalúan estas obras, estamos perdidos. Porque nuestras obras no son buenas. Este es el peor escenario posible. Que nos evalúen de acuerdo al desempeño. Porque el desempeño que tenemos nos deja mal. ¿Se entiende? Entonces, esto nos debe llevar a entender que lo que Pablo está haciendo es generar un punto en el que lleguemos a Cristo, pero por ahora lo estamos construyendo. Entonces es importante entender esto. Yo necesito, antes de aceptar la salvación de Dios y de valorarla como corresponde, necesito entender cuán condenado estoy ante Dios y por qué Jesús murió y por qué su sacrificio es tan importante para mí. Yo no puedo entender ni valorar el sacrificio de Jesús si no entiendo lo mal que yo estaba ante Dios y lo necesitado que estaba de que alguien me diera salvación. Entonces, lo que Pablo está diciendo y está estableciendo es que Dios es justo y va a pagar de acuerdo a las obras. Problema, nuestras obras. Es como cuando el deseo es amar a los niños. Problema, los niños. ¿Han escuchado esos memes? El problema es precisamente ese. Dios nos va a pagar por las obras. Bien, problema, mis obras. Chuta, Dios me va a pagar por mis obras. Estoy frito, estoy condenado. Diga, Víctor. Hay incluso un pasaje, creo que está en Marcos, donde alguien se le acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Maestro bueno. Jesús le dice, ¿y por qué me llamas bueno? Bueno nada más es Dios. Lo que no he entendido yo es, ¿por qué le dijo eso? ¿Por qué Jesús le dijo a este hombre que Dios nada más, bueno nada más es Dios, sabiéndose él y Dios también, pues, ¿no? Precisamente por eso. No es una forma de invitar al hombre a darse cuenta de que él no es bueno, sino al contrario, para hacerle ver que él es Dios. En el fondo es, o sea, tú me llamas bueno, estás reconociendo que yo soy Dios, porque el único que es bueno es Dios. Por tanto, si yo soy bueno, es porque soy Dios. Entonces, en esa pregunta no es que Jesús le esté haciendo el oso o lo esté encarando como para contradecirlo, sino precisamente para hacerle ver que él está ante la presencia del Dios encarnado, que él es Jesús, no solamente el carpintero nacido, ¿cierto?, de una mujer, sino que es el Hijo de Dios y por tanto igual en naturaleza a Dios, igual en deidad a Dios. Ok, gracias. Sí, súper. Mamá, ¿levantaste la mano? ¿Qué? Mamá, ¿levantaste la mano? Sí, sí, sí. Ya.
En el contexto que Jesús se movió en el pueblo de Israel, los israelitas tenían muy claro que el hombre naturalmente es malo, por naturaleza. Eso lo sabía desde el Antiguo Testamento. El corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, dice, que no tiene remedio. Por lo tanto, para los judíos era sabido que no existía ningún hombre bueno. Cuando este joven le hace esa pregunta al Señor, tenía en mente eso, que no existe ningún hombre bueno, y al llamarle bueno, estaba reconociendo en él, como bien dijiste tú, la divinidad de Cristo. Y eso lo hacía, ese era el meollo del asunto, porque él estaba reconociendo a Jesús como Dios y no lo estaba siguiendo como el Señor quería. Eso quería destacar. Sí, súper. De hecho, lo que Víctor acaba de mencionar es súper buen ejemplo porque es un encuentro que Jesús tiene, perdón, con el joven rico. Y el joven rico viene con un discurso hecho muy interesante, que es como, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Que finalmente, en el fondo, es decir, ¿cómo me gano la vida eterna? Porque la herencia era un derecho. La herencia es algo que tú cobrabas con justa razón porque te correspondía. Entonces, fíjense bien la percepción que tenía el joven rico de la salvación. ¿Cómo me la gano? Era un religioso. ¿Qué hago para merecer la vida eterna? ¿Cómo junto puntitos para canjearla? No es como, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser transformado? ¿Cómo puedo ser salvado de mis propios pecados? No, el joven rico vino con una pregunta que demuestra que en su corazón no había espacio para un salvador, que él se sentía capacitado de autosalvarse. Y Jesús le dice, a ver, pero cumple los mandatos. Y él le dice, todos los he guardado desde mi juventud. O sea, imagínense el nivel de descaro y de poco análisis crítico. Porque una cosa es decir, ya, me los sé desde chico y los repito, ya. Pero decir que desde chico tú los cumpliste a cabalidad es traicionar tu propia naturaleza, porque ¿quién de nosotros no fue egoísta cuando niño? ¿Quién de nosotros no hizo una pataleta? ¿Quién de nosotros no deshonró a sus papás, no dijo una mala palabra? Es decir, el descaro del joven rico de decir verdaderamente yo he sido impecable desde chico, demuestra su ceguera espiritual. Y Jesús le dice, ya, está todo bien, pero te falta esto. Vende todas tus riquezas y dásela a los pobres. Y se fue entristecido. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. Porque en el fondo los amaba. Porque en el fondo no cumplía los mandatos de Dios, ni tenía tan clara la ley, porque no cumplía la ley en su corazón. En su corazón había idolatría a la plata. Entonces ahí nos damos cuenta precisamente de lo que Pablo está describiendo acá. Es este hombre religioso que se acerca a Dios con todas sus ideas, con todos sus logros, y que dice, yo lo cumplí, entonces déjame entrar al cielo. Esta es la vía para entrar, cumplir tus mandatos, y yo los cumplí. Pablo dice, no, si la vía es cumplir los mandatos, sé honesto y en realidad tú no los has cumplido. Tú en realidad pecas de la misma forma. Tú sabes la ley, pero al final igual pecas. Cuidado, estás igual de condenado. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que Pablo está construyendo. Podríamos decir que estamos como en un juicio y está esta voz, ¿cierto?, que está acusando al ser humano y le está desmenuzando todas sus defensas. No, pero yo estoy bien con Dios. Mira, yo conozco la ley, yo me he esforzado, me he portado bien. Pero dice, bueno, pero no está bien. No lo has cumplido a cabalidad. Realmente igual lo estás haciendo. Estás rechazando a Dios. Dígame, Gisela. Mientras tú explicas, en realidad lo que Pablo está tratando de una y otra vez mostrar nuestra condición de pecadores y de que nuestro corazón es inclinado siempre al pecado. Y nosotros aportamos siempre con el pecado solamente. Yo digo, nosotros los cristianos que reconocemos a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador, aún conociendo y estudiando una y otra vez nuestra condición, ¿por qué nuestra condición es igual la misma? Porque si bien es cierto, la construcción de Romanos, en la cual Pablo nos dice cuál era nuestra condición para obviamente darle la gloria al Señor, porque sin Él no entraríamos al reino de los cielos, ¿por qué
nosotros igual, obstinadamente, como lo leímos, seguimos pecando igual. Nuestra condición de cristianos y de no ser moralistas o de no ser religiosos, la única diferencia es que nosotros ante nuestro pecado nos arrepentimos. Ya, creo que entendí, voy a responder como entendí la pregunta, porque creo que como que me metiste dos preguntas en una. Sí. Al principio y al final, ya. Entonces, la del principio, ¿por qué seguimos pecando? ¿Tú te refieres a nosotros los hijos de Dios, nosotros los cristianos, por ejemplo, los que estamos acá? Ya. Sí. La razón por la que nosotros seguimos pecando es porque seguimos en nuestro cuerpo. Estamos vivos. Y eso significa que está viva nuestra carne. La estamos matando todos los días, pero estamos vivos. Eso significa que la carne no es redimible. La carne, Jesús no murió para que nuestra carne sea redimida. Él redimió nuestra alma. Eso significa que Dios salvó nuestra, podríamos decir como nuestra personalidad, el área interna de nuestro corazón, nuestro espíritu, pero la carne está confinada a la muerte y va a morir la carne. Y la figura de la muerte es que nosotros tenemos que estar crucificados junto con Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Porque sigue viva esa carne en nosotros. Y va a seguir viva hasta que nosotros abandonemos este cuerpo. Y cuando nosotros abandonemos este cuerpo y seamos revestidos del nuevo cuerpo, que va a ser similar al de Jesús, que no va a tener concupiscencia en sus miembros, que no va a tener tendencia al pecado, nosotros ahí estaremos perfectos y por tanto no pecaremos nunca. Imagínense lo maravilloso que va a ser eso. Ni un mal pensamiento, ni una mala intención, ni un deseo. Por mientras, la carne batalla. Y la carne no es cristiana. El cristiano es la nueva criatura en nosotros. Entonces, en ustedes hay una dualidad. En todos ustedes, en todos nosotros hay una dualidad. Está el Felipe carnal y el Felipe espiritual. Ese Felipe espiritual va a la gloria. El Felipe carnal se muere acá y se va a quedar acá. Y gloria a Dios que se va a quedar acá, porque ese no sirve para nada. Ese hay que matarlo todos los días. Y ese es experto en disfrazarse de cristiano, es experto en hacerse el bueno, pero en cuanto se vea acorralado ahí por la palabra del Señor, muestra toda su maldad. Y si yo me desconecto del Señor, entonces esto no tiene que ver con que yo pierdo mi salvación, pero si yo me desconecto del Señor, dejo de tener mis tiempos de oración, dejo de tener tiempos de comunión con los hermanos, de nutrirme de la palabra, el viejo Felipe empieza a cobrar fuerza. Y a veces yo voy a comportarme carnalmente, es decir, como si mi yo auténtico fuera ese Felipe carnal. Y me pongo o religioso, o me olvido del sacrificio de Cristo, o me pongo carnal y empiezo a pecar a diestra y siniestra. Entonces, esa es una realidad y es una tensión constante que nosotros vamos a estar viviendo todo el tiempo que nosotros peregrinemos por acá. Recuerden ustedes que la figura de la carne está muy bien representada en el pueblo de Israel cuando vaga en el desierto. Y lo que Dios hace es condenar a esa generación a la muerte en el desierto. Y entra la nueva generación, como una figura de que a la tierra prometida entra el nuevo hombre, no entra el viejo hombre. Exacto. Y eso es lo que nos pasa. Entonces, ¿por qué razón nosotros seguimos pecando y por qué razón necesitamos esto que nos va aclarando los ojos y nos va permitiendo darnos cuenta de nuestros peligros, nuestras maldades y nos guía al arrepentimiento? Es porque en nosotros está esa vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza, si bien no nos domina como esa vieja naturaleza domina al hombre común, al hombre natural, al hombre que no ha sido alcanzado por Dios, sí da la pelea. Por eso díganme ustedes que a veces uno dice, supongamos, yo soy súper enojón. De hecho, ahora mismo está sonando el carrete de mis vecinos y me enferma porque yo no tengo por qué escuchar su música, pero ya me enoja. Entonces, el viejo Felipe es súper enojón y me da rabia. Entonces, cuando yo dejo a ese Felipe vivir, no queda mono con cabeza, me pongo enojado así mal y soy capaz de herir a las personas, soy capaz de decir malas cosas, en mi corazón soy capaz de ingeniar 101 escenarios posibles para matar a alguien, porque ese es el viejo Felipe, un Felipe que es vengativo, un Felipe que es malvado, un Felipe que es egocéntrico. Entonces mi deber constantemente es someter esa carne al poder del Espíritu, decir, ya no, Señor, esto no está bien, yo me arrepiento de esto. Y eso es vivir en fe y en arrepentimiento. De lo contrario, constantemente
voy a estar como cediendo a esa carne. Eso es como la tensión, pero la tensión esa la vivimos solamente nosotros, los hijos de Dios. El mundo se conduce en la carne, vive en la carne, no se da cuenta y la gozan todo el rato. El mundo hace lo malo y se goza haciendo la maldad. Nosotros no. Y eso Dios nos promete que Él nos va a santificar, pero va a completar un día la obra. Y eso es maravilloso porque significa que un día nosotros vamos a descansar de esta lucha con la carne, de esa lucha con el hombre religioso y con el hombre libertino, que lo tenemos en todos nosotros, en nuestro interior, en áreas de nuestra vida donde pecamos desenfrenadamente, o en otras áreas de nuestra vida donde nosotros nos ponemos los títulos, ¿cierto? Y nuestra justicia y nos presentamos ante Dios buenos, bonitos, maquillados. Esa es la tensión de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque todavía hay carne. Está muriendo, pero está. Paola y después la Astrid. Es que ahorita que escuchaba a Gisela, me acordé de que hubo una época en mi vida, bueno, realmente es algo muy constante que a mí me molestaba mucho como no ser lo que quisiera ser. O sea, que en efecto como verme tan vulnerable, tan falente, o sea, como tan pecadora en el fondo. Y yo le decía al Señor, o sea, bueno, o sea, como, ¿por qué sentirme así si lo que quiero es algo bueno, ¿no? Quiero ser mucho más santa. Y al menos a mí lo que pasó es que el Señor me mostró que venía eso de, como de un amor propio que yo tenía muy grande, o sea, como en el sentido de querer generar luz propia y no reflejar la luz de Él, ¿no? O sea, que son cosas que igual solo discierne Dios en el corazón. Que podríamos decir, bueno, ese es un buen deseo, pero de repente verme así como que el Señor me enfrentaba así, eres muy susceptible en tu amor propio, porque si yo te permito todavía estar en este cuerpo, yo creo que mucho, bueno, para mí fue entenderlo así, o sea, de que Dios me permite incluso estar todavía en este cuerpo, es eso, para ver el poder de Dios glorificado en mi debilidad, ¿no? O sea, que de eso se trata, o sea, escuchaba como esta alegoría, ¿no? De que nosotros somos como la luna, o sea, no tenemos luz propia, sino estamos reflejando la luz de otro. Y creo que por eso también Dios no nos permite ser tan perfectos como quisiéramos, porque al final de cuentas lo que queremos mostrar es la perfección de Él, no la nuestra. Entonces me acordé mucho de que, y además es una lucha constante, o sea, que cuando me recuerdo me veo así, digamos, tan miserable, ¿no? Eso, ¿no? Que no soy lo que yo quisiera ser, y recordar también la paciencia de Dios y que forma parte de un plan que Él hizo y Él determinó que por algo, y yo veo mucha sabiduría en eso, nos mantiene como humillados al sentir, digamos, todavía la bajeza de nuestra carne. Súper, muy bien, porque recordemos a Pedro. Pedro, ¿cierto? El discípulo bueno para hablar, ¿cierto? Cuando Jesús avisa su muerte, él, no, Jesús, que no te pase, ten compasión de ti, ¿cierto? Ya, ustedes me van a dejar. No, Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ya, genial. Pedro comprometido. Nunca te negaremos. Y después, Jesús le dice, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a haber negado. Esto no es porque Dios quiera como restregarnos nuestros fracasos. No se trata de eso. ¿Ya? No se trata como de que Dios se contente en tirarnos para abajo el avión, como nosotros decimos acá en Chile. Es porque Dios nos ama lo suficiente para mostrarnos que verdaderamente nosotros tendemos a tener malos conceptos de nosotros mismos y atribuirnos mayor gloria que la que merecemos. Porque lo único que nosotros merecemos de parte de Dios es la gracia, o sea, no la merecemos, me refiero a lo único que necesitamos es su misericordia y mereceríamos de su parte un desprecio o un castigo. Y en vez de eso, Él nos alienta y nos ayuda en nuestra debilidad. Pero muchas veces nosotros no aceptamos esa, entre comillas, ayuda de parte de Dios porque seguimos engañados en que somos suficientes, que podemos solos, y la verdad es que no podemos. Y por eso Jesús va a donde Pedro y no lo desecha, sino que va y le dice, restaura a tus hermanos. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Entonces, en el fondo, yo lo encuentro como que Dios nos enseña y nos alecciona para que aprendamos humildad. Y la lucha con la carne tiene mucho de eso. Es enfrentar nuestras propias maldades, nuestras propias iniquidades, nuestras propias debilidades para entender la gracia de Dios. Y a mí me pasaba, yo decía, uy, si yo tuviera resuelto esto en mi vida, andaría súper bien.
Caleta de ego detrás de eso, po. Es una forma súper altanera de evaluarte a ti mismo. Oye, con esto resuelto ando súper bien. Mentira, sí, porque si ese fuera el problema, yo no necesitaba que Jesús muriera por mí. Para que la muerte de Jesús haya sido el canal, la única vía posible para mi salvación, es porque mi problema es mucho más grande que un área específica, que una lucha específica, que un problemita chiquitito. Mi problema era total. Mi corazón estaba totalmente perdido y por eso necesitaba un salvador. Y lo he tenido que ir aprendiendo a medida que me voy enfrentando con mi propia maldad. Y eso también es parte de misericordia y gracia de Dios, que me enseña mi necesidad de Él. Por eso Pablo llega a decir, por eso me contento en mi debilidad. No es porque Pablo sea un masoquista o no haya lo entendió que al final la vida no se trata de cosechar éxitos. El religioso eso hace, busca los éxitos y los proclama y se viste de ellos. Nuestra vida cristiana no se trata de cosechar éxitos ni de andar mirando todas las cosas buenas que hicimos, sino que entender que Dios ha sido muy bueno con nosotros y que su bondad se ha prolongado y ha sido ya bastante dadivoso, Dios, generoso. Dígame, Astrid. Pero tu mamá también tenía la mano levantada. No sé si ella quería comentar algo. No, nunca la bajó. Ah, ya. Ya, la voy a bajar al tiro entonces. Sí, por siempre la vi, por eso no... Ya, uy, menos mal que anoté lo que iba a comentar porque si no ya se me hubiese olvidado. Pero tenía relación con lo que comentabas de como esa dualidad que tenemos como cristianos, de que está el nuevo hombre, como ya como santificado, en proceso de santificación, y el hombre viejo, que siempre vamos a estar como en esa lucha constante de repente, o de un pensamiento de, pucha, me gusta hacer tal cosa, pero sé que no me corresponde, y lo quería unir a lo que conversábamos como una de las sesiones cuando se unió Anet, que nos dio como un poco el tema más psicológico. Que si nosotros tenemos estas conversaciones con alguien que no es cristiano, que nos va a decir, ay, pero, o sea, estáis súper reprimido, déjate de ser libre, estáis pasándola mal, ¿para qué sufrís tanto si te gusta hacer eso? Y es súper duro, porque, o sea, yo creo que la gran mayoría, fuera de quizás nuestra familia o algún círculo de amigos cercano, nos desenvolvemos en un círculo que no es quizás tan cristiano como nos gustaría, y recibimos normalmente esos comentarios. Exacto. Más veces de los que deberíamos, y como somos humanos en el fondo, tenemos como esta naturaleza pecadora y a convencernos, pues empieza el Pepe Grillo ahí como, ya, si no están malos, igual te gusta. Entonces nos engañamos súper fácil y de repente nos quedamos más tiempo pensando en ese consejo que nos dijeron así como relájate y sé como feliz, libre, en vez de llevarlo a la oración o de conversarlo con alguien que pueda como compartir más como de la palabra referente a eso, a de como la actualidad o de cómo el mundo ve las cosas ahora. Entonces como que en eso me quedé ahí pegado. Sí, muy bien, muy bien. Creo que es una lucha y tenemos que ser sabios también en donde buscamos consejos precisamente por eso. El mundo hoy en día valora y ha puesto, ¿cierto?, como valor máximo, o uno de los valores máximos, la libertad, la autonomía, pero también la autenticidad. La idea de que debemos ser auténticamente nosotros, ¿cierto? Y uno de repente ve, no sé si les ha pasado, que uno empieza a ver Instagram y de repente, caleta de chiquillos maquillándose, bailando provocativamente, y todos los demás, sí, dale, si te hace feliz, súper bien. Y de repente uno ve niñitos de 8 años, 9 años, bailando provocativamente. Niñitos hombres, niñitas mujeres, bailando provocativamente, maquillándose, emulando, ¿cierto?, a las grandes estrellas y todos esos bailes sensuales y todo. Y el mundo lo celebra porque dice, es que así soy yo, entonces tengo que ser así. Cuidado. Cuidado, porque nosotros los cristianos debemos entender que, claro, nuestra naturaleza perversa, pecaminosa, nuestra antigua naturaleza es todo eso. Pero nosotros no somos auténticamente eso, nosotros somos ahora una nueva criatura. Y debemos tratar y vivir en consonancia de esa nueva criatura y a ese otro viejo hombre matarlo. No significa que yo no le doy comida,
Si ese hombre persigue la adulación y persigue el reconocimiento, yo no le doy reconocimiento, no le doy fama, no le doy. Si a ese hombre le encanta, no sé, el chisme, dejo de escuchar chisme y dejo de hablar chisme y me muerdo la lengua cada vez que tengo que hacerlo y le pido ayuda al Señor que ponga guarda en mi boca y que me ayude a no hablar más descomedidamente. Y así es una lucha en contra de esa vieja naturaleza, entendiendo que la libertad que Dios nos da es precisamente de esa vieja naturaleza, de la tiranía y del dominio de esa vieja naturaleza que nos llevaba a pecar. Anet, ¿levantaste la manito? Sí, sí. No voy a activar la cámara porque estoy como cansada, entonces estoy así como tirada en mi cama, literal. No, queremos verte, lo siento. Lo dice la Ceci que está con la cámara para acá. No puede ser. No, yo quería como hacer un aporte chiquitito a lo que dijo la chica que habló antes que tú, no, hoy no me acuerdo cómo se llama. La Astrid. Ahí en la parte La de abajo Astrid. aparecen los nombres, pero se llama Astrid. La Astrid. Que sí, encuentro que es un tema como súper importante el que ella toca, porque yo he visto onda la vida como de gente, de chicos de mi edad, como destruida, en el sentido como espiritual y de plan de vida por seguir consejos de personas que tampoco están bien, ¿cachai? De personas que quizás están como en la misma parada que ellos, que no saben más o menos cómo qué hacer y les aconsejan ciertas cosas. Y al final, como entre toda la confusión entre la persona que lo aconseja y entre las respuestas que o que ellos como persona intentan buscar a ciertas cosas, terminan mucho peor. Y creo que un concepto como súper interesante también de poder verlos como el del vaso roto, que el vaso que está roto corta, en el sentido de que si bien todos estamos rotos, pero nosotros como cristianos estamos restaurados por el Señor y todo, la persona, el ser humano promedio común, está muy roto, es un vaso muy roto. Y un vaso que está roto siempre va a cortar. Entonces, por ejemplo, cuando, no sé, pues, o sea, obviamente todo el mundo puede tener como los amigos que quiere y todo, pero igual nosotros tenemos que tener cuidado con las voces que nosotros escuchamos. De quién recibimos un consejo, quién es esa persona, o cuál es su relación con Dios, por ejemplo, en el caso de nosotros. Pero uno tiene que tener cuidado y pedirle también como sabiduría al Señor en ese sentido, porque uno está hablando de la vida de alguien. Entonces, ¿qué es lo que pasa sobre todo en los adolescentes cuando se empiezan a aconsejar entre ellos porque no tienen consejos de los papás o los papás no los escuchan? Que al final un chico que está muy perdido le da un consejo a otro chico que está igual de perdido. Entonces entre los dos es como que empiezan como un gatito a arañar para como en una sensación también de desesperación. Entonces uno también ahí tiene que pedirle a Dios uno, sabiduría como a quién recurrir cuando uno necesita ayuda o algún consejo simplemente. Y también cómo uno puede ser una ayuda para los demás en ese sentido. Porque hoy en día las redes sociales están muy de moda, como los psicólogos con sus páginas en Instagram, así como ámate, quiérete, acéptate, aguántate, todo y eso también incentiva un montón las conductas narcisistas, porque el problema no es si tú te quieres o no te quieres, si tú te amas o no te amas, el problema es mucho más profundo que eso y responde a un vacío existencial súper profundo. Y esas son formas de taparlo, de maquillarlo simplemente, pero el vacío que hay como a nivel planetario, a nivel de humanidad, independiente de la época, es súper grande. Y dependiendo de la época es como se intenta de maquillar también. Y eso, pues, hoy en día está como muy de moda todo lo que tiene que ver con el aceptarse uno mismo. Y hay como una sobreestimulación a eso. Y Exacto. vemos el resultado en la sociedad que tenemos también, pues. Sí. Que al final son puras formas son como mecanismos de defensa para ir tapando como ese vacío interno. Entonces, para nosotros como cristianos, creo que es súper importante
como saber a quién recurrimos, saber las voces que escuchamos y pedirle al Señor también discernir los consejos también que recibimos de otros, porque muchas veces, o sea, siempre eso tiene una influencia en nuestras vidas, una influencia súper cuática. Entonces, eso, pues que encuentro súper importante el punto que Astrid plantea. Muy bien. Súper, gracias, Anet. Sí, que Dios nos guíe. Yo creo que donde nunca nos vamos a equivocar buscando consejos es la palabra del Señor. Todos los demás son falibles y por eso cada consejo que ustedes reciban, venga de quien venga, puede venir hasta del pastor más ungido, ustedes siempre vean que esté de acuerdo a la palabra del Señor. Si no está de acuerdo a la palabra del Señor, ustedes lo escuchan y lo desechan. Si está de acuerdo a la palabra del Señor, lo oran y lo aplican. Porque al final, todos nosotros podemos equivocarnos, a lo mejor podemos amar al Señor, pero podemos escuchar una conversación, podemos escuchar a una persona que está en necesidad y darle un consejo y a lo mejor no darle el consejo apropiado. La verdad es que de hecho es súper difícil aconsejar a las personas porque uno no tiene mucho que decir, cómo resuelvo problemas tan grandes, pero la palabra del Señor es precisa, es justa, es luz a nuestro caminar y siempre debemos entenderla como confiable. Incluso cuando nos aconseje lo que es difícil o que es tirado a las mechas, como por ejemplo ser honesto, ser verdadero, en un momento donde a lo mejor estamos en un conflicto laboral, creerle a la palabra del Señor es entender que estamos creyéndole a Dios. Papá, ¿quieres decir algo? Sí, tomando el texto que estamos estudiando sobre la guía del Señor o la dirección que el Señor te va a dar, ¿cierto? Guiándote al arrepentimiento específicamente, vemos que hay una diferencia entre religión y cristiano. El hombre religioso siempre va a querer alcanzar el beneficio de la gloria por sus propios medios. O sea, haciendo méritos, ¿cierto? Cumpliendo, no sé, una serie de procesos religiosos o haciendo buenas obras, y se va a jactar de ello, porque es un religioso. Exacto. Sin embargo, en la palabra del Señor dice que el amor, ¿cierto? El amor de Dios no es jactancioso, o sea, por más que el religioso se jacte de lo que hace, al hacerlo vemos una ausencia de amor y por eso que cae en obra para autobeneficio o autojactancia. La Escritura dice que nosotros erramos porque ignoramos la Escritura. El ignorar, por ejemplo, que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Los cristianos sabemos que lo que nosotros tenemos es una relación, no una serie de obras o de mandamientos o de cuestiones que tenemos que cumplir para buscar, ¿cierto?, la satisfacción de Dios y decir Dios está satisfecho conmigo. No, pues nosotros tenemos una relación con el Señor y su benignidad siempre nos va a guiar a arrepentirnos cuando nos equivocamos, cuando pecamos. El Espíritu Santo va a producir en nosotros, ¿cierto?, constreñimiento para que nos arrepintamos y continuemos nuestra relación personal con el Señor. En cuanto a la salvación no tiene precio, o sea, no hay forma de pagar el precio de la salvación, por eso vino Cristo. Entonces nosotros no tenemos que esperar pagar algo para buscar justificación delante de Dios. No, la justificación viene solamente por la gracia, como tú lo has enfatizado, y por el amor que Dios tiene a su creación. Entonces nosotros participamos de la gracia de Dios siendo salvos y conociendo la Escritura vamos a saber cómo enfrentar todas esas luchas que tenemos, ¿cierto?, todos los seres humanos con la naturaleza vieja y la nueva criatura. La nueva criatura siempre va a ser instruida por la palabra de Dios y nosotros por la palabra de Dios vamos a ir aprendiendo. Y a medida que vamos creciendo en el conocimiento, vamos adquiriendo, ¿cierto?, la experiencia de cómo vivir una vida que agrade a Dios. Nosotros no buscamos agradarnos a nosotros mismos, ni incluso buscamos agradar a los demás. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar agradar a Dios y si agradamos a Dios, los demás que están en nuestro entorno van a ver, como decía una hermana, el reflejo de la gracia de Dios.
Eso es lo que nosotros somos llamados. Y en esto hemos aprendido, ¿cierto?, que Pablo está enseñando a los religiosos a no jactarse y a los hijos de Dios a atesorar, ¿cierto?, no ira, sino recompensa, porque ya viene la recompensa con Cristo. Eso quería, en eso quería enfatizar. Súper, gracias papá. Entonces, volvamos para ir ya cerrando la idea de estos versículos. Versículo 6 dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Voy a seguir hasta el versículo 11. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, efectivamente, existe un camino para la justicia de Dios, ¿ya? Identifiquen ese camino que es las obras. Existe un camino para llegar ante Dios que es a través de las buenas obras, pero el requisito son las buenas obras. ¿Se entiende? Entonces, ya, tú quieres llegar ante Dios, bien, pero tienes que ser impecable en esas obras. Fíjense bien. Pagará vida eterna. ¿A quién le corresponde la vida eterna? A los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Ya, súper, ningún problema. Pero, y acá viene, podríamos decir como la característica que deja excluyente, o sea, como el criterio excluyente, ¿cierto? El criterio que hace ver cuando tú no cumples con aquello, dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, ante esta forma de evaluación, porque ya tenemos claro, está Dios allá arriba, y Dios dice, ok, acá quien desea estar justificado es aquel que ha sido perfecto, aquel que ha seguido, ¿cierto?, la vida eterna y dice la inmortalidad. Pero quienes no califican para este camino de obras, quienes no van a llegar a través de esta forma, de esta vía, son aquellos que no obedecen a la verdad. Entonces, la pregunta que vale aquí es, ¿quién cumple con estos criterios? ¿Existirá algún ser humano que se atreva a decir, yo camino por este camino de buenas obras y llego hasta Dios? ¿Qué creen ustedes? No, absolutamente ninguno. Felipe, una pregunta. Dígame. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, eso buscan gloria y honra. ¿Por qué toca eso? O sea, ahí supuestamente está hablando de la persona que hace siempre el bien. Exacto. ¿Por qué dice buscan gloria? No, eso no, como que no me cuadra. Sí, es interesante porque los comentarios que leí al respecto decían que son como las búsquedas de aquello que es sublime, aquello que es como excelso, aquello que es más alto. Entonces, en el fondo está hablando de esas personas cuyo interés, ¿cierto?, es hacer el bien. Entonces, él habla como de estos valores, la gloria, la honra, la inmortalidad. Es decir, aquellos en el fondo que viven una vida perfecta. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Ya? Eso es con una inquietud de lo trascendente, de lo que encontramos en Dios, entendiendo como que en Dios está la gloria, la honra y la inmortalidad. Entonces, ya, es claro lo que Pablo está diciendo. Dios está arriba, el ser humano está abajo, y para llegar a Dios hay un camino, y ese camino es de perfección. ¿Se puede llegar a Dios? Sí, ok, pero el camino para llegar a Dios es ser perfecto. Entonces la pregunta ahora, ¿quién va? ¿Quién se atreve a ir? ¿Hay alguien que pasa la lista? ¿Hay alguien que pasa el checklist? Nadie. ¿Hay alguien que al ser examinado nunca ha hecho lo malo? ¿Que nunca ha dejado de obedecer a la verdad? Entonces, lo que Pablo acá está diciendo no es para que nosotros nos autoevaluemos y empecemos así como, oye, a ver, ¿cuándo? No, es para que entendamos que no dimos la talla. Si aquí alguno sale de este estudio pensando, oye, pero no ha sido tan malo, no sirvió de nada. Porque la idea es que nos demos cuenta, como el religioso acá al leer la carta de Pablo, es entender que está corto en el estándar de Dios. Fíjense bien, ira y enojo, dice el versículo 8, y luego le añade en el versículo 9, tribulación y angustia.
O sea, el juicio de Dios, en el juicio de Dios, la recompensa, podríamos decir, o el pago por las malas obras de los hombres, nuestro mal corazón, es ira y enojo y luego tribulación y angustia. Acá está directamente Pablo enfatizando el resultado de una vida eterna sin Dios. Está hablando del infierno. O sea, más allá de todo lo terrible de esta situación, es que al final te espera una vida de tormento, una vida de angustia. Te espera el enojo del Dios Santo sobre tus acciones pecaminosas. Entonces, la condición humana es una condición desfavorable ante Dios, pero también es una condición terriblemente desesperada, vulnerables completamente, porque que Dios nos pague de acuerdo a nuestras obras significa que merecemos una eternidad de sufrimiento y angustia. Nuestro daño ha sido tal contra la persona de Dios que lo proporcional a nuestra maldad es la angustia y el tormento eterno. Porque yo he pecado en contra de un Dios infinitamente santo, infinitamente bueno, infinitamente grande. Si ustedes vienen a mi casa hoy día y, no sé, supongamos que vienen acá y supongamos que yo tuviera auto, no tengo auto, pero tuviera auto, y ustedes me rayan el auto, que probablemente sería un Spark, ¿cierto? Algo por ahí, no más que eso tampoco. Ustedes lo rayaran, ya, ustedes pecaron contra mí, pero pecaron contra Felipe y rayaron un Spark. Tan grave no es. Pero si ustedes van y rayan un Mercedes, un Lamborghini, y esas marcas que ni siquiera conozco, pero que son ya máximamente, ¿cierto?, caras, su pecado automáticamente creció. ¿Por qué? Porque lo que dañaron es más grave, es más grande. Cuando nosotros pecamos contra Dios, nuestro pecado es gravísimo. No solamente por las obras que cometemos, sino que porque contra quién lo hacemos. Entonces, toda falta en esta checklist, ¿cierto?, de todas estas maldades que el ser humano puede tener, cuando Dios las revise, nos hacen automáticamente merecedores de un castigo muy grande. Por eso dice ira, enojo, y luego pone en el versículo 9 y complementa, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero, bueno, buena noticia, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepciones de personas para con Dios. O sea, Dios evaluará justamente. No va a ser cargado su juicio. Eres bueno, vas a ser reconocido como bueno. Pero si eres malo, si en tu corazón ha habido pecado, si en tu corazón ha habido maldad, si has realizado malas obras, Dios no te pasará por inocente. Dios te pagará de acuerdo a lo que corresponde. Esto nos habla de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, hasta este momento, sin Cristo, para nosotros no es una buena noticia. Porque nos significa condenación eterna. ¿Se entiende? ¿Hay un camino para Dios, para llegar a Dios? Sí, obras perfectas. Es mala noticia para nosotros. Hasta el momento. Dígame, mamá, con esto vamos a ir terminando. Me estaba acordando de Martín Lutero, que era un religioso, que entre comillas amaba a Dios, y él se esforzaba en tener paz en su corazón. Y creo que debe ser terrible para la persona religiosa tratar de dar la talla, porque en el fondo de su corazón sabe que no puede. Y este es como un deseo que persiste en su corazón de querer agradar a Dios, pero es imposible en la carne. Es imposible, lo dice la misma Escritura, porque no hay justo ni siquiera uno. Por lo tanto, desechar la justicia de Dios, el que Él nos justifica no por las obras, sino por la fe en la persona de Jesucristo, me imagino yo para las personas religiosas que experimentan esta verdad, viven en una constante lucha, porque es el esfuerzo humano. Y esto creo que, y es terrible saber que se va a perpetuar. O sea, no solamente el tema es aquí,
en el momento que estamos viviendo, sino que el tema va a trascender a la eternidad, porque no creerle a Dios implica esta desazón de la vida. La gente religiosa, por ejemplo, los católicos, es una religión que nosotros conocemos un poquito más. Ellos se ponen silicio, hacen un montón de penitencia y luchan con su carne, se abstienen de muchas cosas, incluso de casarse, porque su religión se los prohíbe. Y bueno, si miramos hacia afuera, la India, los chinos, todas esas religiones media extrañas, es el esfuerzo del ser humano. Es el esfuerzo del ser humano. Por lo tanto, nosotros debemos darle tantas gracias al Señor que Él salió a nuestro encuentro. Porque todos nosotros en el fondo de nuestro corazón llevamos un religioso de repente. El querer, nos gustaban las cosas así espirituales, pero veíamos una lucha en nuestro interior y Dios nos ha liberado. Eso quería destacar, ¿no? Súper. Vamos a llegar en algún momento a Cristo. Vamos a llegar a este nuevo camino, al camino distinto para llegar al Padre. Pero por ahora, lo que Pablo ha estado señalando entonces es que ante nuestra condición de necesidad de Dios, hay un camino para llegar al Padre que es a través de las obras. Y eso para nosotros debería significar entonces en este momento una mala noticia, porque nuestras obras no van a ser suficientes. Delia, ¿algo querías aportar? ¿Tenés la manito levantada? No, se me quedó la mano. Ah, ya. Súper. Bien, vamos a dejarlo entonces hasta acá. Me parece que ya vamos viendo cómo Pablo va elaborando, ¿cierto?, este razonamiento y va mostrando entonces la condición humana. Recuerden que ese es el paraguas o ese es el gran título que estamos revisando. La condición humana de aquel que es libertino, que está del irreligioso y del liberal, podríamos decir, y la condición humana del religioso y cómo ambos están condenados. Entonces estamos en medio de eso. ¿Alguna otra intervención, una última intervención, alguna última reflexión antes de que terminemos el día de hoy? ¿No? ¿Papá, levantaste la mano? Sí. Quería acordarme de un pasaje que hay en la Escritura donde Jesús enseña acerca de la justificación y aparece un fariseo, ¿cierto? Y un publicano. Y el publicano se postra y se humilla y pide a Dios que sea propicio a su pecado. Y luego aparece el fariseo, ¿cierto? Que es la representación del hombre religioso. Y dice, gracias a Dios porque no soy como porque yo traigo mis diezmos, yo voy a la sinagoga, y hace un alarde de todo lo que él es y todo lo que él hace. Y Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién piensan ustedes que salió justificado? Entonces ahí anuncian y apuntan al que se humilla. Y Jesús dice, bien, porque la salvación o la justificación no viene por el mérito del hombre, sino por la gracia de Dios. Y creo que en este caso, entre el religioso y el humilde, Dios atiende al humilde. Quería decir eso. Muy bien, súper. Bien, vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias por su palabra y vamos a pedirle también que nos enseñe entonces a despreciar esos trapos de inmundicia tan propios de nosotros, ¿cierto? Esas obras de justicia con las que muchas veces nos presentamos ante el Señor, que Él nos dé la gracia para cada día ir viendo ese legalista que hay en nosotros, ese religioso, y también matarlo, en el fondo, en nuestro corazón y libertarnos de él. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias porque tu palabra es luz, tu palabra es verdad, tu palabra es una roca firme, Señor, que permanece a pesar del cambio de los tiempos, Señor, de las culturas, las cosmovisiones. Nosotros podemos darnos cuenta de Dios que las modas han ido cambiando, las sociedades han ido cambiando, que
a lo largo del tiempo se han ido celebrando y se han ido fomentando tantas cosas distintas, pero tu palabra ha resistido el paso del tiempo completamente, Señor. Tu palabra ha resistido incluso el traspaso de las culturas. Hoy en día podemos ver cómo, Señor, tu palabra ha resistido y seguirá resistiendo, porque tu palabra es viva y es eficaz, y tu palabra permanecerá para siempre, Señor. Por tanto, te honramos, Dios, porque al escucharla no estamos escuchando ningún tipo de enseñanza que se compare a las enseñanzas humanas, sino que estamos escuchando las palabras del Dios vivo, el testimonio del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Al aprender, Señor, tu palabra, estamos aprendiendo de ti, y no hay mejor conocimiento que ese. Te damos gracias porque el día de mañana, cuando estemos ante tu presencia, no van a valer nuestros títulos universitarios, no van a valer las novelas, los libros que hayamos leído acá, ni siquiera importará cuánta información tengamos en nuestra mente sobre cómo funciona el mundo, las empresas, la economía, la cultura, el arte. Lo que importará, Señor, es tu palabra. Y por eso te damos gracias, porque hoy tú nos has hecho sabios, tú nos has hecho entendidos del conocimiento que perdurará no solamente por el resto de nuestras vidas, sino que por la eternidad. Gracias te damos por eso, Señor. Y también te damos gracias porque al escuchar tu palabra, Señor, somos confrontados. Tu palabra nos muestra, Señor, el corazón humano, y por tanto nos muestra nuestro propio corazón. Y hoy te queremos pedir perdón, Señor, cuando en nuestros corazones hemos visto que nos cargamos a la religiosidad. Señor, es tan fácil ir ante ti con nuestras obras de justicia. Es tan fácil acercarnos a ti sintiendo que estamos orgullosos de no la obra que hizo Jesús por nosotros, sino que lo buenos que hemos sido nosotros contigo. Perdónanos cuando hemos puesto nuestra confianza, quizás no de manera explícita, pero sí a lo mejor en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en la manera en que te hablamos, y hemos puesto nuestra confianza en aquellas cosas buenas que hemos hecho, que muchas veces las hacemos por tu gracia y por tu bondad simplemente. Perdónanos cuando nos sentimos más aceptados por ti, porque oramos, porque buscamos tu palabra, porque sabemos más de tu palabra, porque vemos videos en YouTube. Perdónanos cuando cualquier gesto bueno en nosotros, cualquier actitud de amor, automáticamente la acreditamos como nuestra propia justicia y nos olvidamos que simplemente es tu obra en nosotros, Señor. Por eso en esta hora te queremos pedir perdón. Y te queremos rogar que tú nos libres, Señor, de ese orgullo moralista, de ese orgullo religioso al que tiende tan fácilmente nuestro corazón. Te pedimos que tengas compasión y misericordia y transforme nuestra mente y nuestro corazón. Que ayúdanos, Señor, y sálvanos de esto, porque sabemos que no es simplemente una mala actitud, no es simplemente un mal comportamiento, es un problema interno que requiere un milagro, que es de tu Espíritu Santo. Por eso en esta hora lo confesamos y nos arrepentimos. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes para dar buenos frutos, pero que bajo ninguna circunstancia, Señor, esos frutos que demos los consideremos como obras nuestras para sacarte en cara o para exigirte cosas. Perdónanos cuando te hemos pedido cosas a cambio de nuestro buen comportamiento, cuando hemos pensado que tú nos debes cosas buenas por cómo nos hemos comportado contigo. Incluso perdónanos cuando en nuestro corazón desechamos la obra de Cristo y no la valoramos lo suficiente. Cuando a veces sentimos que no somos tan malos, que en realidad no necesitábamos tanto a Cristo. Perdónanos, Señor. Y te rogamos que cada día nos ayudes a crecer en humildad y en comprensión de que en realidad necesitábamos desesperadamente de este Salvador. Y gracias te damos a ti, Jesús, porque tu vida, tu obra, tu muerte y tu resurrección para nosotros no son accesorias, Señor. Tú todo lo que hiciste, Señor, tiene implicancias profundas y determinantes en nuestras vidas. Y perdónanos cuando no lo valoramos lo suficiente, cuando no te agradecemos lo suficiente, cuando vivimos el día sin reparar en que somos salvos gracias a ti, Jesús. Hoy yo te pido, Señor, que nos concedas cada día crecer en esta comprensión, que no pase un día, Señor, en el que no estemos agradecidos de lo que has hecho por nosotros. Que no pase un día en el que estemos contentos y en gratitud te alabemos, Señor, porque tú nos has rescatado de la muerte eterna. Ayúdanos, Señor, a no olvidar que la salvación que tú has obrado en nuestras vidas es muy grande. Y por tanto, si hemos estado luchando a lo mejor con el desagradecimiento, si hemos estado luchando, Señor, con el enojo, si hemos estado luchando con la insatisfacción de la vida, quizás hemos estado a lo mejor luchando sintiendo que las cosas no andan bien, recuérdanos el sacrificio de Cristo y recuérdanos que ahí hay tanto que agradecer, que aunque las cosas estén mal en nuestras vidas, a lo mejor estemos con problemas de salud o con problemas económicos, con problemas en nuestras relaciones, ayúdanos a entender que somos muy bendecidos, Señor,
y que tenemos mucho por lo cual agradecer y mucho por lo cual estar contentos, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y porque el día de mañana, cuando tú regreses, tú nos reconocerás y nos llamarás como tus hijos, porque cuando tú des la bienvenida a tu reino, nosotros podremos entrar a ese reino, Señor. Gracias por eso. Te alabamos por eso, te bendecimos por eso, porque hemos sido muy bendecidos y nuestra herencia es muy grande. Yo te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos, bendícelos, anímalos, fortalécelos y sobre todo, Señor, perfecciónanos hasta que tú regreses, Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén, Amén. 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 Bien, mis Amén. amigos, Amén. mis amigas, Muchas gracias. siempre Gracias, una Felipe. bendición